Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película King Kong. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. King Kong es una película épica de aventuras y monstruos de 2005, coescrita, producida y dirigida por Peter Jackson. Es la novena entrega de la franquicia King Kong y el segundo remake de la película de 1933 del mismo título, siendo el primero el remake de 1976. La película está protagonizada por Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. Ambientada en 1933, sigue la historia de un cineasta ambicioso y sin escrúpulos que engaña a su elenco y a la tripulación del barco contratado para viajar a la misteriosa Isla Calavera. Allí se encuentran con varias criaturas prehistóricas y un legendario gorila gigante conocido como Kong, a quien capturan y llevan a la ciudad de Nueva York. El desarrollo comenzó a principios de 1995, cuando Universal Pictures contactó a Jackson para dirigir la nueva versión de la película original de 1933. El proyecto se estancó a principios de 1997, ya que varias películas relacionadas con simios y monstruos gigantes estaban en producción en ese momento, y Jackson planeaba dirigir la serie de películas de El Señor de los Anillos. Cuando las dos primeras películas de la trilogía de los Anillos se volvieron un éxito comercial, Universal volvió a Jackson a principios de 2003, expresando interés en reiniciar el desarrollo del proyecto, a lo que Jackson finalmente accedió. El rodaje de King Kong tuvo lugar en Nueva Zelanda desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005. Fue la película más cara jamás producida en el momento de su estreno, ya que su presupuesto aumentó de 150 millones iniciales a 207 millones, un récord en ese momento. King Kong se estrenó en la ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 2005 y se estrenó en cines en Nueva Zelanda el 13 de diciembre y en los Estados Unidos el 14 de diciembre. La película recibió elogios de la crítica y finalmente apareció en varias listas de los 10 mejores para 2005. Fue elogiada por los efectos especiales, las actuaciones, el sentido del espectáculo y la comparación con el original de 1933, aunque surgieron algunas críticas por su duración de 3 horas. Fue un éxito comercial, recaudando más de $556.900.000 y se convirtió en la cuarta película más taquillera en la historia de Universal Pictures en ese momento y la quinta película más taquillera de 2005. También generó $100 millones en ventas de DVD tras su lanzamiento en video doméstico en marzo de 2006. Ganó 3 premios de la Academia a Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Junto con la película se lanzó un videojuego que también se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Trama. En 1933, durante la Gran Depresión, la artista de vodevil de la ciudad de Nueva York, Anne Darrow, es contratada por el cineasta Carl Denham, quien atraviesa dificultades económicas, para protagonizar una película con el actor Bruce Baxter. Anne duda en unirse a la película hasta que descubre que su dramaturgo favorito, Jack Driscoll, es el guionista. El rodaje tiene lugar en el SS Venture, un pequeño carguero perteneciente a la colonia de las Indias Orientales holandesas, anclado en Surabaya bajo el mando del capitán Englehorn. Carl afirma que el Venture zarpará hacia Singapur, pero en realidad pretende filmar la misteriosa Isla Calavera. El capitán Englehorn reconsidera el viaje, impulsado por las especulaciones de su tripulación sobre los problemas que se avecinan. Durante el viaje, Anne y Jack se enamoran. El Venture recibe un mensaje de radio informando a Englehorn que hay una orden de arresto contra Carl debido a su desafío a las órdenes del estudio de César la Producción, y ordenando a Englehorn desviarse a Rangún, pero el barco se pierde en la niebla y encalla en Skull Island. Carl y otros, incluido su equipo de filmación compuesto por el camarógrafo Herb, el asistente Preston y el operador de pértiga Mike, exploran la isla y son atacados por nativos que matan a Mike y a un tripulante. Englehorn
rescata al grupo de Carl, pero mientras todos se preparan para irse, los nativos secuestran en secreto a Ann para ofrecerla como sacrificio a Kong, un simio de 7,6 metros de altura. Jack nota la desaparición de Ann y la tripulación regresa a la isla, pero Kong huye con Ann a la jungla. Carl vislumbra a Kong y decide filmarlo. Ann conquista a Kong con sus habilidades de baile y malabarismo, y empieza a comprender su inteligencia y capacidad para expresar emociones. Englehorn organiza un grupo de rescate, liderado por su primer oficial Hayes y Jack, y acompañado por Carl, Herb, Baxter y Preston. El grupo queda atrapado entre una manada de Brontosaurus baxteri y una manada de Venatosaurus saevidicus, similares a Utahraptor, que los persiguen. Herb y varios otros hombres mueren en la estampida resultante. Baxter y los demás regresan a la nave. Los miembros restantes del grupo continúan a través de la jungla cuando Kong ataca, haciéndolos caer en un barranco donde Carl pierde su cámara. Kong rescata a Ann de 3 Bastatosaurus rex parecidos a Tyrannosaurus y la lleva a su guarida en las montañas. El grupo de rescate restante es atacado por insectos gigantes en el barranco, lo que resulta en la muerte de Hayes y la mayor parte del grupo de rescate. Pero Preston, Carl, Jack y el aprendiz de Hayes, Jimmy, son rescatados por Baxter y Englehorn. Jack busca a Ann solo, mientras Carl decide capturar a Kong. Jack encuentra la guarida de Kong y lo despierta accidentalmente, pero escapa con Ann, a donde la tripulación está esperando para capturar a Kong, que los persigue. Mientras Ann le ruega a la tripulación que no le hagan daño, Kong mata a varios marineros, pero es sometido cuando Carl lo noquea con cloroformo. En Nueva York, cerca de Navidad, Carl presenta Kong, la octava maravilla del mundo, en Broadway, protagonizada por Baxter y un Kong encarcelado. Ann, quien se negó a participar en la función, es interpretada por una corista anónima. Inquieto porque la corista no es Ann, y por los flashes de las cámaras, Kong se libera de las cadenas, destroza el teatro y sale a las calles de Nueva York en busca de Ann, persiguiendo a Jack antes de encontrarla de nuevo. El ejército estadounidense ataca, y Kong intenta salvarse a sí mismo y a Ann subiendo a la cima del Empire State Building. Llegan 6 biplanos de la Armada de los Estados Unidos. Kong derriba 3 de ellos, pero resulta mortalmente herido por los disparos de los aviones y cae del edificio tras morir. Mientras Jack llega a la azotea para consolar y abrazar a Ann, civiles, policías y soldados se reúnen alrededor del cadáver de la bestia en la calle. Un transeúnte comenta que los aviones lo derribaron. Carl se abre paso entre la multitud, echa un último vistazo al inerte Kong y, antes de alejarse, dice con tristeza: no fueron los aviones, fue la bella quien mató a la bestia. Elenco: Naomi Watts como Ann Darrow, una actriz de vodevil con dificultades y desesperada por encontrar trabajo. Carl la conoce cuando intenta robar una manzana de un puesto de frutas. Más adelante en el viaje, se enamora de Jack y forja una relación especial con Kong. Jack Black como Carl Denham, un director de cine que obtuvo el mapa de la isla Calavera. Debido a sus deudas, Carl empieza a perder la cabeza y se obsesiona con su película hasta el punto de descuidar la seguridad. Adrien Brody como Jack Driscoll, un guionista que se enamora de Ann. Sin darse cuenta, se une al viaje cuando, mientras entrega un guion a Denham, este lo retrasa deliberadamente antes de poder desembarcar del Venture. Es el único miembro de la tripulación que coincide con Ann en que Kong debe estar tranquilo. Thomas Kretschmann como el capitán Englehorn, el capitán alemán del Venture. Englehorn muestra antipatía por Denham, presumiblemente debido a su naturaleza obsesiva. Colin Hanks como Preston, el neurótico pero honesto asistente personal de Denham. Jamie Bell como Jimmy, un adolescente ingenuo que fue encontrado en el Venture, salvaje y abandonado. Evan Park como Benjamin Ben Hayes, primer oficial de Englehorn y mentor de Jimmy, quien lidera la misión de rescate de Ann debido a su entrenamiento militar y experiencia de combate adquirida durante la Primera Guerra Mundial. Lobo Chan como Choi, el mejor amigo de Lumpy y conserje del Venture. Andy Serkis como Kong. Chororapithecus como del Gigantopithecus. Taquillas. En Norteamérica, King Kong
recaudó $9,8 millones durante su estreno el miércoles y $50,1 millones en su primer fin de semana, para un total de 5 días de $66,2 millones en alrededor de 7.500 pantallas en 3.568 cines. Algunos analistas consideraron decepcionantes estas cifras iniciales, diciendo que los ejecutivos del estudio esperaban más. Hay asombros que contemplar en el nuevo King Kong de Peter Jackson, pero una secuencia relativamente sobria es la clave del éxito de la película. Kong ha capturado a Ann Darrow y la ha llevado a su percha en lo alto de la montaña. La baja sin brusquedad y luego comienza a rugir, a enseñar los dientes y a golpearse el pecho. Ann, una acróbata de vodevil desempleada, sabe instintivamente que el gorila no la amenaza, sino que intenta impresionarla comportándose como un macho alfa, el rey de la jungla. No sabe cómo reaccionaría la reina Kong, pero hace lo que puede. Realiza su rutina escénica, haciendo volteretas hacia atrás, bailando como Chaplin, haciendo malabarismos con 3 piedras. Sus instintos y empatía le son muy útiles. Los ojos de Kong se abren de par en par con curiosidad, asombro y finalmente lo que podría considerarse deleite. Desde entonces se considera el dueño y protector de la chica. Ella es como un pequeño y hermoso juguete que le han dado para sí, y en poco tiempo contemplan juntos la puesta de sol, ambos en silencio ante su majestuosidad. La escena es crucial porque elimina el elemento escalofriante de la relación gorila-chica en las 2 películas anteriores de Kong, 1933 y 1976, creando un vínculo mudo que le permite confiar en él. Cuando Jack Driscoll sube a la montaña para rescatarla, la encuentra cómodamente acurrucada en la enorme palma de Kong. En esta película, Ann y Kong se verán amenazados por dinosaurios, gusanos devoradores de hombres, murciélagos gigantes, insectos repugnantes, arañas, ametralladoras y el cuerpo aéreo del ejército, y podrían caer a la muerte en los abismos de la Isla Calavera o desde el Empire State Building. Pero Ann estará tan segura como Kong pueda, y él la protegerá incluso de su propia especie. La película sigue con mayor o menor fidelidad las líneas generales de la película original, pero este ajuste fundamental en la relación entre la bella y la bestia le da un toque de emoción, una cualidad de la que carecía la película anterior. Sí, Kong en 1933 se preocupa por su cautiva, pero ella no se preocupa tanto por él. Kong siempre fue incomprendido, pero en la película de 2005 hay alguien que lo sabe. Mientras Kong asciende por el rascacielos, Ann grita no por el gorila, sino por los ataques que sufre por parte de una sociedad que asume que debe ser destruido. La película presenta el mismo cambio con un gorila gigante que Encuentros en la tercera fase, 1977, de Spielberg, al sustituir los ataques de los años 50 a visitantes extraterrestres por un intento de comunicarse con ellos muy al estilo de los años 70, en 2005, Spielberg volvió a atacarlos en La Guerra de los Mundos. King Kong es un entretenimiento magnífico. Es como el florecimiento de todas las posibilidades del clásico original. Las computadoras se utilizan no solo para crear efectos especiales, sino también para crear estilo y belleza, para encontrar una estética que se ajuste a la historia. Y los personajes no son héroes o villanos de cartón piedra, sino individuos peculiares con personalidades peculiares. Considere la diferencia entre Robert Armstrong, 1933, y Jack Black, 2005, como Carl Denham, el director de cine que lleva a una tripulación desprevenida a la Isla Calavera. El estereotipo hollywoodense basado en Cecil B. DeMille ha sido reemplazado por uno que nos recuerda más a Orson Welles. Y en el papel protagónico de Ann Darrow, Naomi Watts expresa una gama de emociones que Fay Wray, bendita sea, nunca tuvo permitido en 1933. Nunca las damiselas han estado en mayor apuro. Pero Fay Wray casi siempre tenía que gritar, mientras que Watts mira a los ojos del gorila y ve algo hermoso en ellos. Hubo un gran revuelo cuando Jackson informó a la oficina central que su película duraría 187 minutos.
Los ejecutivos tenían en mente unos 140 minutos para poder captar al público más rápidamente, a pesar de los ávidos 20 minutos de anuncios pagados que ahora les imponen. Tras ver la película, sus objeciones se apaciguaron. Sí, la película es un poco larga y podríamos prescindir de algunos monstruos y trenes elevados volcados, pero está tan bien hecha que, en realidad, solo nos quejamos de que es demasiado buena. Esta es una de las grandes epopeyas modernas. Jackson, recién salido de su trilogía de El Señor de los Anillos, sabiamente no muestra al gorila ni a las demás criaturas hasta pasada más de una hora de película. En esto, sigue a Spielberg, quien se opuso a los productores que querían que el tiburón de Tiburón apareciera prácticamente en los títulos de apertura. Hay una hora de anticipación, de música grave y siniestra, de sutiles rumores, de miradas inquietas en la niebla y gruñidos de rebelión de la tripulación antes de que el barco de vapor llegue a la isla Calavera, o, más precisamente, se estrelle contra sus escarpadas rocas en la primera de muchas secuencias de acción aterradoras. Durante ese tiempo, vemos las colas del pan y los comedores populares de la época de la Depresión, y conocemos a los héroes desempleados de la película, Anne Darrow, Watts, cuyo teatro de vodevil ha cerrado y que se enfrenta a degradarse en el burlesque, Carl Denham, Black, cuyo material para una nueva película es tan poco convincente que los patrocinadores de la película quieren venderlo como material de fondo, Jack Driscoll, Adrien Brody, un dramaturgo cuyos sueños están fuera de Broadway y que le arroja 15 páginas de un primer borrador de guión a Denham e intenta desaparecer. Todos se encuentran a bordo del vapor del capitán Engelhorn, Thomas Kretschmann, quien es persuadido a zarpar justo cuando los acreedores de Denham llegan a los muelles en patrullas. Ponen rumbo a los mares del sur, donde Denham cree que una isla inexplorada podría albergar el secreto de un éxito de taquilla. A bordo, Anne y Jack se acercan, pero no demasiado, porque la verdadera historia de amor de la película es entre la chica y el gorila. Una vez en la isla Calavera, el segundo acto de la película consiste principalmente en una serie de efectos especiales escalofriantes, con criaturas prehistóricas gigantescas persiguiendo sin cesar a los humanos, matando o devorando ocasionalmente a algún personaje secundario. Los puentes y troncos sobre abismos, tan importantes en 1933, se aprovechan aún mejor aquí, especialmente cuando varios humanos y criaturas caen por etapas desde una gran altura, reanudando su lucha mortal cada vez que pueden agarrarse a una liana, roca o árbol. Se intercalan dos historias, Anne y el simio, y todos los demás y las demás criaturas. El tercer acto regresa a Manhattan, que luce asombrosamente evocador y atmosférico. No es precisamente realista, sino más bien una ciudad de ensueño donde los elementos clave aparecen y desaparecen de la vista. Hay una escena poética en la que Kong y la niña encuentran un estanque congelado en Central Park y el gorila se deleita deslizándose sobre el hielo. Es en escenas como esta donde Andy Serkis resulta más útil como el actor que, más que interpretar a Kong, lo encarna para el equipo de efectos especiales. Él añade el lenguaje corporal. Algunos de los efectos de Manhattan no son del todo convincentes, y antes, en la isla Calavera, resulta extraño cómo los humanos que huyen parecen correr bajo los pies de los T-Rex sin ocupar el mismo espacio. Pero los efectos especiales no necesitan ser convincentes si son efectivos, y Jackson sacrifica un poco de realismo por mucho impacto y dinamismo. El ascenso final al Empire State Building es magnífico, y por una vez, el gorila parece del mismo tamaño en cada toma. Although Naomi Watts makes a splendid heroine, there have been complaints that Jack Black and Adrien Brody are not precisely hero material, nor should they be, in my opinion. They are a director and a writer. They do not require big muscles and square jaws. What they require are strong personalities that can be transformed under stress. Denham. The director clings desperately to his camera, no matter what happens to him, and Driscoll, the writer, beats a strategic retreat before essentially rewriting his personal role in his own mind. Bruce Baxter, Kyle Chandler, is an actor who plays the movie's hero, and now has to decide if he can play his role for real. And Preston, Colin Hanks, is a production assistant who, as is often the case, would be a hero if anybody would give him a chance.
The result is a surprisingly involving and rather beautiful movie, one that will appeal strongly to the primary action audience and also cross over to people who have no plans to see King Kong but will change their minds the more they hear. I think the film even has a message, and it isn't that beauty killed the beast. It's that we feel threatened by beauty, especially when it overwhelms us, and we pay a terrible price when we try to deny its essential nature and turn it into a product or a target. This is one of the year's best films. La brillantez loca y magnífica de una de las imágenes más extraordinarias del cine, la última defensa del simio gigante en lo alto del Empire State Building, proclamando un desafío condenado y contraevolutivo, es revivida de manera emocionante en la nueva versión apasionada que Peter Jackson hizo del clásico de 1933 realizado por Cooper y Schoedsack. Su Kong es un noble salvaje, una bestia anárquica, un niño herido y un ello desatado. No hay héroes alfa más alfianos que este, y al igual que su poderoso y peludo protagonista, la película de Jackson es grande, muy grande. Con más de 3 horas de duración, es casi el doble que la original, y cuenta la larga y compleja historia de cómo Carl Denham, Jack Black, un cineasta de viajes y aventuras inspirado en el propio Merian Cooper, viaja a la lejana Isla Calavera con el autor Jack Driscoll, Adrien Brody y la encantadora protagonista Anne Darrow, Naomi Watts. Allí encuentra un nido de dinosaurios y salvajes que parece sacado de Conan Doyle o Kipling, se topa con el enorme simio y en un momento de desmedida arrogancia decide traerlo de vuelta a la gran ciudad para obtener ganancias. El propio Kong está modelado por ordenador por Andy Serkis. Hay que admitir que las actuaciones de los humanos son algo exageradas y hay algunos momentos en que la narrativa se relaja un poco, sobre todo al principio, pero se necesitan estos momentos de relativa inacción para despejar el espacio en torno a esa impactante escena final, para darle el peso y el enfoque que merece, y de hecho, para despejar el espacio en torno al propio gorila de 7 metros. Es una figura desgarradora e incluso trágica. Su única compañera es una diminuta rubia que jamás podrá corresponder a su amor y no tiene una madre a la que gritarle que es el mejor del mundo. Este nuevo Kong Kong es una locura de grandeza con verdadera grandeza. En su poder, su espectáculo y su visión escalofriantemente hermosa del Nueva York de los años 30 es una cosa maravillosa. Ciertamente iguala e incluso supera todo lo que Jackson hizo en El Señor de los Anillos. Admito que cuando escuché que Jackson propuso revivir el original en su entorno del periodo de la Depresión, pensé que era una falta de coraje. El primer Kong estaba ambientado en 1933, pero hecho en 1933. Era ferozmente contemporáneo. Era la idea de una fuerza destructiva moderna poniendo en peligro los edificios de Manhattan en 2005 demasiado incómoda por razones obvias, especialmente considerando que el remake de 1976, muy deficiente, tenía al simio brillando hasta las Torres Gemelas. Tal vez. Y sin embargo, Jackson aporta tal brío, tal perfección cristalina a cada detalle de su ciudad de los años 30, que la reacción adecuada no es cavilar sino desmayarse. La otra opción interpretativa que Jackson ha decidido fríamente no abordar es convertir a su heroína, Anne Darrow, en una pariente real y explícita de Clarence Darrow, el famoso abogado que defendió el caso darwiniano en el juicio del mono 8 años antes, en 1925, dentro de la memoria viva de Estados Unidos. La coincidencia se menciona con frecuencia, y la historia de King Kong tiene una relación vívidamente satírica, aunque ambigua, con este debate aún vigente. Al intentar arrancar a Kong de su hábitat, Denham podría estar exhibiendo la transgresión del científico. Pero King Kong es tan cercano al Homo sapiens como para enamorarse morganáticamente de una humana de baja cuna. Pero su tragedia es que Anne jamás podrá ser su reina. Cuando Denham cree que puede capturar y humillar a su supermono y afirmar la primacía de la humanidad sobre este poderoso ancestro, también podría exhibir la vanidad del creacionista. Todo lo que tiene la película de 1933, Jackson lo tiene, multiplicado por 100. La aparición de dinosaurios, así como la de un simio gigante, puede parecer excesiva, pero la cuestión es que Kong, el viejo blandengue, tiene que rescatar a Anne de estos depredadores.
y Jackson muestra su valentía simiesca con mucha más claridad en esta versión. También restaura con alegría la famosa secuencia del Pozo de Arañas, y sus escalofriantes creaciones nos convertirán a todos en aracnofóbicos. Ninguna jaula es lo suficientemente resistente para la fuerza bruta de la película de Jackson, una musculatura que se corresponde con su ingenuo amor por la gran bestia. Al igual que su pequeña adoradora rubia, estarás en la palma de su mano. King Kong es una película épica de aventuras y monstruos de 2005, coescrita, producida y dirigida por Peter Jackson. Es la 9ª entrega de la franquicia King Kong y el segundo remake de la película de 1933 del mismo título, siendo el primero el remake de 1976. La película está protagonizada por Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. Ambientada en 1933, sigue la historia de un cineasta ambicioso y sin escrúpulos que engaña a su elenco y a la tripulación del barco contratado para viajar a la misteriosa Isla Calavera. Allí se encuentran con varias criaturas prehistóricas y un legendario gorila gigante conocido como Kong, a quien capturan y llevan a la ciudad de Nueva York. El desarrollo comenzó a principios de 1995, cuando Universal Pictures contactó a Jackson para dirigir la nueva versión de la película original de 1933. El proyecto se estancó a principios de 1997, ya que varias películas relacionadas con simios y monstruos gigantes estaban en producción en ese momento, y Jackson planeaba dirigir la serie de películas de El Señor de los Anillos. Cuando las 2 primeras películas de la trilogía de los Anillos se volvieron un éxito comercial, Universal volvió a Jackson a principios de 2003, expresando interés en reiniciar el desarrollo del proyecto, a lo que Jackson finalmente accedió. El rodaje de King Kong tuvo lugar en Nueva Zelanda desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005. Fue la película más cara jamás producida en el momento de su estreno, ya que su presupuesto aumentó de 150 millones iniciales a 207 millones, un récord en ese momento. King Kong se estrenó en la ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 2005 y se estrenó en cines en Nueva Zelanda el 13 de diciembre y en los Estados Unidos el 14 de diciembre. La película recibió elogios de la crítica y finalmente apareció en varias listas de los 10 mejores para 2005. Fue elogiada por los efectos especiales, las actuaciones, el sentido del espectáculo y la comparación con el original de 1933, aunque surgieron algunas críticas por su duración de 3 horas. Fue un éxito comercial, recaudando más de $556.900.000 y se convirtió en la 4ª película más taquillera en la historia de Universal Pictures en ese momento y la 5ª película más taquillera de 2005. También generó $100 millones en ventas de DVD tras su lanzamiento en video doméstico en marzo de 2006. Ganó 3 premios de la Academia a Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Junto con la película se lanzó un videojuego que también se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Trama. En 1933, durante la Gran Depresión, la artista de vodevil de la ciudad de Nueva York, Anne Darrow, es contratada por el cineasta Carl Denham, quien atraviesa dificultades económicas, para protagonizar una película con el actor Bruce Baxter. Anne duda en unirse a la película hasta que descubre que su dramaturgo favorito, Jack Driscoll, es el guionista. El rodaje tiene lugar en el SS Venture, un pequeño carguero perteneciente a la colonia de las Indias Orientales holandesas, anclado en Surabaya bajo el mando del capitán Engelhorn. Carl afirma que el Venture zarpará hacia Singapur, pero en realidad pretende filmar la misteriosa Isla Calavera. El capitán Engelhorn reconsidera el viaje, impulsado por las especulaciones de su tripulación sobre los problemas que se avecinan. Durante el viaje, Anne y Jack se enamoran. El Venture recibe un mensaje de radio informando a Engelhorn que hay una orden de arresto contra Carl debido a su desafío a las órdenes del estudio de César la Producción, y ordenando a Engelhorn desviarse a Rangoon, pero el barco se pierde en la niebla y encalla en Skull Island. Carl y otros, incluido su equipo de filmación compuesto por el camarógrafo Herb,
El asistente Preston y el operador de pértiga Mike exploran la isla y son atacados por nativos que matan a Mike y a un tripulante. Englehorn rescata al grupo de Carl, pero mientras todos se preparan para irse, los nativos secuestran en secreto a Ann para ofrecerla como sacrificio a Kong, un simio de 7,6 metros de altura. Jack nota la desaparición de Ann y la tripulación regresa a la isla, pero Kong huye con Ann a la jungla. Carl vislumbra a Kong y decide filmarlo. Ann conquista a Kong con sus habilidades de baile y malabarismo, y empieza a comprender su inteligencia y capacidad para expresar emociones. Englehorn organiza un grupo de rescate, liderado por su primer oficial Hayes y Jack, y acompañado por Carl, Herb, Baxter y Preston. El grupo queda atrapado entre una manada de Brontosaurus baxteri y una manada de Venatosaurus saevidicus, similares a Utahraptor, que los persiguen. Herb y varios otros hombres mueren en la estampida resultante. Baxter y los demás regresan a la nave. Los miembros restantes del grupo continúan a través de la jungla cuando Kong ataca, haciéndolos caer en un barranco donde Carl pierde su cámara. Kong rescata a Ann de 3 Bastatosaurus rex parecidos a Tyrannosaurus y la lleva a su guarida en las montañas. El grupo de rescate restante es atacado por insectos gigantes en el barranco, lo que resulta en la muerte de Hayes y la mayor parte del grupo de rescate. Pero Preston, Carl, Jack y el aprendiz de Hayes, Jimmy, son rescatados por Baxter y Englehorn. Jack busca a Ann solo, mientras Carl decide capturar a Kong. Jack encuentra la guarida de Kong y lo despierta accidentalmente, pero escapa con Ann a donde la tripulación está esperando para capturar a Kong, que los persigue. Mientras Ann le ruega a la tripulación que no le hagan daño, Kong mata a varios marineros, pero es sometido cuando Carl lo noquea con cloroformo. En Nueva York, cerca de Navidad, Carl presenta Kong, la octava maravilla del mundo, en Broadway, protagonizada por Baxter y un Kong encarcelado. Ann, quien se negó a participar en la función, es interpretada por una corista anónima. Inquieto porque la corista no es Ann y por los flashes de las cámaras, Kong se libera de las cadenas, destroza el teatro y sale a las calles de Nueva York en busca de Ann, persiguiendo a Jack antes de encontrarla de nuevo. El ejército estadounidense ataca, y Kong intenta salvarse a sí mismo y a Ann subiendo a la cima del Empire State Building. Llegan 6 biplanos de la Armada de los Estados Unidos. Kong derriba 3 de ellos, pero resulta mortalmente herido por los disparos de los aviones y cae del edificio tras morir. Mientras Jack llega a la azotea para consolar y abrazar a Ann, civiles, policías y soldados se reúnen alrededor del cadáver de la bestia en la calle. Un transeúnte comenta que los aviones lo derribaron. Carl se abre paso entre la multitud, echa un último vistazo al inerte Kong y, antes de alejarse, dice con tristeza: "No fueron los aviones, fue la bella quien mató a la bestia". Elenco: Naomi Watts como Ann Darrow, una actriz de vaudeville con dificultades y desesperada por encontrar trabajo. Carl la conoce cuando intenta robar una manzana de un puesto de frutas. Más adelante en el viaje, se enamora de Jack y forja una relación especial con Kong. Jack Black como Carl Denham, un director de cine que obtuvo el mapa de la isla Calavera. Debido a sus deudas, Carl empieza a perder la cabeza y se obsesiona con su película hasta el punto de descuidar la seguridad. Adrien Brody como Jack Driscoll, un guionista que se enamora de Ann. Sin darse cuenta, se une al viaje cuando, mientras entrega un guion a Denham, este lo retrasa deliberadamente antes de poder desembarcar del Venture. Es el único miembro de la tripulación que coincide con Ann en que Kong debe estar tranquilo. Thomas Kretschmann como el capitán Englehorn, el capitán alemán del Venture. Englehorn muestra antipatía por Denham, presumiblemente debido a su naturaleza obsesiva. Colin Hanks como Preston, el neurótico pero honesto asistente personal de Denham. Jamie Bell como Jimmy, un adolescente ingenuo que fue encontrado en el Venture, salvaje y abandonado. Evan Park como Benjamin Ben Hayes, primer oficial de Englehorn y mentor de Jimmy, quien lidera la misión de rescate de Ann debido a su entrenamiento militar y experiencia de combate adquirida durante la Primera Guerra Mundial. Lobo Chan como Choi, el mejor amigo de Lumpy y conserje del Venture. Andy Serkis como Kong.
Chororapithecus como del Gigantopithecus. Taquillas. En Norteamérica, King Kong recaudó $9,8 millones durante su estreno el miércoles y $50,1 millones en su primer fin de semana, para un total de 5 días de $66,2 millones en alrededor de 7.500 pantallas en 3.568 cines. Algunos analistas consideraron decepcionantes estas cifras iniciales, diciendo que los ejecutivos del estudio esperaban más. Hay asombros que contemplar en el nuevo King Kong de Peter Jackson, pero una secuencia relativamente sobria es la clave del éxito de la película. Kong ha capturado a Ann Darrow y la ha llevado a su percha en lo alto de la montaña. La baja sin brusquedad y luego comienza a rugir, a enseñar los dientes y a golpearse el pecho. Ann, una acróbata de vodevil desempleada, sabe instintivamente que el gorila no la amenaza, sino que intenta impresionarla comportándose como un macho alfa, el rey de la jungla. No sabe cómo reaccionaría la reina Kong, pero hace lo que puede. Realiza su rutina escénica, haciendo volteretas hacia atrás, bailando como Chaplin, haciendo malabarismos con 3 piedras. Sus instintos y empatía le son muy útiles. Los ojos de Kong se abren de par en par con curiosidad, asombro y finalmente lo que podría considerarse deleite. Desde entonces se considera el dueño y protector de la chica. Ella es como un pequeño y hermoso juguete que le han dado para sí, y en poco tiempo contemplan juntos la puesta de sol, ambos en silencio ante su majestuosidad. La escena es crucial porque elimina el elemento escalofriante de la relación gorila-chica en las 2 películas anteriores de Kong, 1933 y 1976, creando un vínculo mudo que le permite confiar en él. Cuando Jack Driscoll sube a la montaña para rescatarla, la encuentra cómodamente acurrucada en la enorme palma de Kong. En esta película, Ann y Kong se verán amenazados por dinosaurios, gusanos devoradores de hombres, murciélagos gigantes, insectos repugnantes, arañas, ametralladoras y el cuerpo aéreo del ejército, y podrían caer a la muerte en los abismos de la Isla Calavera o desde el Empire State Building. Pero Ann estará tan segura como Kong pueda, y él la protegerá incluso de su propia especie. La película sigue con mayor o menor fidelidad las líneas generales de la película original, pero este ajuste fundamental en la relación entre la bella y la bestia le da un toque de emoción, una cualidad de la que carecía la película anterior. Sí, Kong en 1933 se preocupa por su cautiva, pero ella no se preocupa tanto por él. Kong siempre fue incomprendido, pero en la película de 2005 hay alguien que lo sabe. Mientras Kong asciende por el rascacielos, Ann grita no por el gorila, sino por los ataques que sufre por parte de una sociedad que asume que debe ser destruido. La película presenta el mismo cambio con un gorila gigante que Encuentros en la tercera fase, 1977, de Spielberg, al sustituir los ataques de los años 50 a visitantes extraterrestres por un intento de comunicarse con ellos muy al estilo de los años 70, en 2005, Spielberg volvió a atacarlos en La Guerra de los Mundos. King Kong es un entretenimiento magnífico. Es como el florecimiento de todas las posibilidades del clásico original. Las computadoras se utilizan no solo para crear efectos especiales, sino también para crear estilo y belleza, para encontrar una estética que se ajuste a la historia. Y los personajes no son héroes o villanos de cartón piedra, sino individuos peculiares con personalidades peculiares. Considere la diferencia entre Robert Armstrong, 1933, y Jack Black, 2005, como Carl Denham, el director de cine que lleva a una tripulación desprevenida a la Isla Calavera. El estereotipo hollywoodense basado en Cecil B. DeMille ha sido reemplazado por uno que nos recuerda más a Orson Welles. Y en el papel protagónico de Ann Darrow, Naomi Watts expresa una gama de emociones que Fay Wray, bendita sea, nunca tuvo permitido en 1933. Nunca las damiselas han estado en mayor apuro, pero Fay Wray casi siempre tenía que gritar, mientras que Watts mira a los ojos del gorila y ve algo hermoso en ellos. Hubo un gran revuelo cuando Jackson informó a la oficina central que su película duraría 187 minutos.
Los ejecutivos tenían en mente unos 140 minutos para poder captar al público más rápidamente, a pesar de los ávidos 20 minutos de anuncios pagados que ahora les imponen. Tras ver la película, sus objeciones se apaciguaron. Sí, la película es un poco larga y podríamos prescindir de algunos monstruos y trenes elevados volcados, pero está tan bien hecha que, en realidad, solo nos quejamos de que es demasiado buena. Esta es una de las grandes epopeyas modernas. Jackson, recién salido de su trilogía de El Señor de los Anillos, sabiamente no muestra al gorila ni a las demás criaturas hasta pasada más de una hora de película. En esto, sigue a Spielberg, quien se opuso a los productores que querían que el tiburón de Tiburón apareciera prácticamente en los títulos de apertura. Hay una hora de anticipación, de música grave y siniestra, de sutiles rumores, de miradas inquietas en la niebla y gruñidos de rebelión de la tripulación antes de que el barco de vapor llegue a la isla Calavera, o, más precisamente, se estrelle contra sus escarpadas rocas en la primera de muchas secuencias de acción aterradoras. Durante ese tiempo, vemos las colas del pan y los comedores populares de la época de la Depresión, y conocemos a los héroes desempleados de la película, Anne Darrow, Watts, cuyo teatro de vodevil ha cerrado y que se enfrenta a degradarse en el burlesque, Carl Denham, Black, cuyo material para una nueva película es tan poco convincente que los patrocinadores de la película quieren venderlo como material de fondo, Jack Driscoll, Adrien Brody, un dramaturgo cuyos sueños están fuera de Broadway y que le arroja 15 páginas de un primer borrador de guión a Denham e intenta desaparecer. Todos se encuentran a bordo del vapor del capitán Engelhorn, Thomas Kretschmann, quien es persuadido a zarpar justo cuando los acreedores de Denham llegan a los muelles en patrullas. Ponen rumbo a los mares del sur, donde Denham cree que una isla inexplorada podría albergar el secreto de un éxito de taquilla. A bordo, Anne y Jack se acercan, pero no demasiado, porque la verdadera historia de amor de la película es entre la chica y el gorila. Una vez en la isla Calavera, el segundo acto de la película consiste principalmente en una serie de efectos especiales escalofriantes, con criaturas prehistóricas gigantescas persiguiendo sin cesar a los humanos, matando o devorando ocasionalmente a algún personaje secundario. Los puentes y troncos sobre abismos, tan importantes en 1933, se aprovechan aún mejor aquí, especialmente cuando varios humanos y criaturas caen por etapas desde una gran altura, reanudando su lucha mortal cada vez que pueden agarrarse a una liana, roca o árbol. Se intercalan dos historias, Anne y el simio, y todos los demás y las demás criaturas. El tercer acto regresa a Manhattan, que luce asombrosamente evocador y atmosférico. No es precisamente realista, sino más bien una ciudad de ensueño donde los elementos clave aparecen y desaparecen de la vista. Hay una escena poética en la que Kong y la niña encuentran un estanque congelado en Central Park y el gorila se deleita deslizándose sobre el hielo. Es en escenas como esta donde Andy Serkis resulta más útil como el actor que, más que interpretar a Kong, lo encarna para el equipo de efectos especiales. Él añade el lenguaje corporal. Algunos de los efectos de Manhattan no son del todo convincentes, y antes, en la isla Calavera, resulta extraño cómo los humanos que huyen parecen correr bajo los pies de los T-Rex sin ocupar el mismo espacio. Pero los efectos especiales no necesitan ser convincentes si son efectivos, y Jackson sacrifica un poco de realismo por mucho impacto y dinamismo. El ascenso final al Empire State Building es magnífico, y por una vez, el gorila parece del mismo tamaño en cada toma. Although Naomi Watts makes a splendid heroine, there have been complaints that Jack Black and Adrien Brody are not precisely hero material, nor should they be, in my opinion. They are a director and a writer. They do not require big muscles and square jaws. What they require are strong personalities that can be transformed under stress. Denham. The director clings desperately to his camera, no matter what happens to him, and Driscoll, the writer, beats a strategic retreat before essentially rewriting his personal role in his own mind. Bruce Baxter, Kyle Chandler, is an actor who plays the movie's hero, and now has to decide if he can play his role for real. And Preston, Colin Hanks, is a production assistant who, as is often the case, would be a hero if anybody would give him a chance.
The result is a surprisingly involving and rather beautiful movie, one that will appeal strongly to the primary action audience and also cross over to people who have no plans to see King Kong but will change their minds the more they hear. I think the film even has a message, and it isn't that beauty killed the beast. It's that we feel threatened by beauty, especially when it overwhelms us, and we pay a terrible price when we try to deny its essential nature and turn it into a product or a target. This is one of the year's best films. La brillantez loca y magnífica de una de las imágenes más extraordinarias del cine, la última defensa del simio gigante en lo alto del Empire State Building, proclamando un desafío condenado y contraevolutivo, es revivida de manera emocionante en la nueva versión apasionada que Peter Jackson hizo del clásico de 1933 realizado por Cooper y Schoedsack. Su Kong es un noble salvaje, una bestia anárquica, un niño herido y un ello desatado. No hay héroes alfa más alfianos que este, y al igual que su poderoso y peludo protagonista, la película de Jackson es grande, muy grande. Con más de 3 horas de duración, es casi el doble que la original, y cuenta la larga y compleja historia de cómo Carl Denham, Jack Black, un cineasta de viajes y aventuras inspirado en el propio Merian Cooper, viaja a la lejana Isla Calavera con el autor Jack Driscoll, Adrien Brody y la encantadora protagonista Anne Darrow, Naomi Watts. Allí encuentra un nido de dinosaurios y salvajes que parece sacado de Conan Doyle o Kipling, se topa con el enorme simio y en un momento de desmedida arrogancia decide traerlo de vuelta a la gran ciudad para obtener ganancias. El propio Kong está modelado por ordenador por Andy Serkis. Hay que admitir que las actuaciones de los humanos son algo exageradas y hay algunos momentos en que la narrativa se relaja un poco, sobre todo al principio, pero se necesitan estos momentos de relativa inacción para despejar el espacio en torno a esa impactante escena final, para darle el peso y el enfoque que merece, y de hecho, para despejar el espacio en torno al propio gorila de 7 metros. Es una figura desgarradora e incluso trágica. Su única compañera es una diminuta rubia que jamás podrá corresponder a su amor y no tiene una madre a la que gritarle que es el mejor del mundo. Este nuevo Kong Kong es una locura de grandeza con verdadera grandeza. En su poder, su espectáculo y su visión escalofriantemente hermosa del Nueva York de los años 30 es una cosa maravillosa. Ciertamente iguala e incluso supera todo lo que Jackson hizo en El Señor de los Anillos. Admito que cuando escuché que Jackson propuso revivir el original en su entorno del periodo de la Depresión, pensé que era una falta de coraje. El primer Kong estaba ambientado en 1933, pero hecho en 1933. Era ferozmente contemporáneo. Era la idea de una fuerza destructiva moderna poniendo en peligro los edificios de Manhattan en 2005 demasiado incómoda por razones obvias, especialmente considerando que el remake de 1976, muy deficiente, tenía al simio brillando hasta las Torres Gemelas. Tal vez. Y sin embargo, Jackson aporta tal brío, tal perfección cristalina a cada detalle de su ciudad de los años 30, que la reacción adecuada no es cavilar sino desmayarse. La otra opción interpretativa que Jackson ha decidido fríamente no abordar es convertir a su heroína, Anne Darrow, en una pariente real y explícita de Clarence Darrow, el famoso abogado que defendió el caso darwiniano en el juicio del mono 8 años antes, en 1925, dentro de la memoria viva de Estados Unidos. La coincidencia se menciona con frecuencia, y la historia de King Kong tiene una relación vívidamente satírica, aunque ambigua, con este debate aún vigente. Al intentar arrancar a Kong de su hábitat, Denham podría estar exhibiendo la transgresión del científico. Pero King Kong es tan cercano al Homo sapiens como para enamorarse morganáticamente de una humana de baja cuna. Pero su tragedia es que Anne jamás podrá ser su reina. Cuando Denham cree que puede capturar y humillar a su supermono y afirmar la primacía de la humanidad sobre este poderoso ancestro, también podría exhibir la vanidad del creacionista. Todo lo que tiene la película de 1933, Jackson lo tiene, multiplicado por 100. La aparición de dinosaurios, así como la de un simio gigante, puede parecer excesiva, pero la cuestión es que Kong, el viejo blandengue, tiene que rescatar a Anne de estos depredadores.
y Jackson muestra su valentía simiesca con mucha más claridad en esta versión. También restaura con alegría la famosa secuencia del Pozo de Arañas, y sus escalofriantes creaciones nos convertirán a todos en aracnofóbicos. Ninguna jaula es lo suficientemente resistente para la fuerza bruta de la película de Jackson, una musculatura que se corresponde con su ingenuo amor por la gran bestia. Al igual que su pequeña adoradora rubia, estarás en la palma de su mano. King Kong es una película épica, de aventuras y monstruos de 2005, coescrita, producida y dirigida por Peter Jackson. Es la 9ª entrega de la franquicia King Kong y el segundo remake de la película de 1933 del mismo título, siendo el primero el remake de 1976. La película está protagonizada por Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. Ambientada en 1933, sigue la historia de un cineasta ambicioso y sin escrúpulos que engaña a su elenco y a la tripulación del barco contratado para viajar a la misteriosa Isla Calavera. Allí se encuentran con varias criaturas prehistóricas y un legendario gorila gigante conocido como Kong, a quien capturan y llevan a la ciudad de Nueva York. El desarrollo comenzó a principios de 1995, cuando Universal Pictures contactó a Jackson para dirigir la nueva versión de la película original de 1933. El proyecto se estancó a principios de 1997, ya que varias películas relacionadas con simios y monstruos gigantes estaban en producción en ese momento, y Jackson planeaba dirigir la serie de películas de El Señor de los Anillos. Cuando las 2 primeras películas de la trilogía de los Anillos se volvieron un éxito comercial, Universal volvió a Jackson a principios de 2003, expresando interés en reiniciar el desarrollo del proyecto, a lo que Jackson finalmente accedió. El rodaje de King Kong tuvo lugar en Nueva Zelanda desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005. Fue la película más cara jamás producida en el momento de su estreno, ya que su presupuesto aumentó de 150 millones iniciales a 207 millones, un récord en ese momento. King Kong se estrenó en la ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 2005 y se estrenó en cines en Nueva Zelanda el 13 de diciembre y en los Estados Unidos el 14 de diciembre. La película recibió elogios de la crítica y finalmente apareció en varias listas de los 10 mejores para 2005. Fue elogiada por los efectos especiales, las actuaciones, el sentido del espectáculo y la comparación con el original de 1933, aunque surgieron algunas críticas por su duración de 3 horas. Fue un éxito comercial, recaudando más de $556.900.000 y se convirtió en la 4ª película más taquillera en la historia de Universal Pictures en ese momento y la 5ª película más taquillera de 2005. También generó $100 millones en ventas de DVD tras su lanzamiento en video doméstico en marzo de 2006. Ganó 3 premios de la Academia a Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Junto con la película se lanzó un videojuego que también se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Trama. En 1933, durante la Gran Depresión, la artista de vodevil de la ciudad de Nueva York, Anne Darrow, es contratada por el cineasta Carl Denham, quien atraviesa dificultades económicas, para protagonizar una película con el actor Bruce Baxter. Anne duda en unirse a la película hasta que descubre que su dramaturgo favorito, Jack Driscoll, es el guionista. El rodaje tiene lugar en el SS Venture, un pequeño carguero perteneciente a la colonia de las Indias Orientales holandesas, anclado en Surabaya bajo el mando del capitán Engelhorn. Carl afirma que el Venture zarpará hacia Singapur, pero en realidad pretende filmar la misteriosa Isla Calavera. El capitán Engelhorn reconsidera el viaje, impulsado por las especulaciones de su tripulación sobre los problemas que se avecinan. Durante el viaje, Anne y Jack se enamoran. El Venture recibe un mensaje de radio informando a Engelhorn que hay una orden de arresto contra Carl debido a su desafío a las órdenes del estudio de César la Producción, y ordenando a Engelhorn desviarse a Rangún, pero el barco se pierde en la niebla y encalla en Skull Island.
Carl y otros, incluido su equipo de filmación compuesto por el camarógrafo Herb, el asistente Preston y el operador de pértiga Mike, exploran la isla y son atacados por nativos que matan a Mike y a un tripulante. Engelhorn rescata al grupo de Carl, pero mientras todos se preparan para irse, los nativos secuestran en secreto a Anne para ofrecerla como sacrificio a Kong, un simio de 7,6 metros de altura. Jack nota la desaparición de Anne y la tripulación regresa a la isla, pero Kong huye con Anne a la jungla. Carl vislumbra a Kong y decide filmarlo. Anne conquista a Kong con sus habilidades de baile y malabarismo y empieza a comprender su inteligencia y capacidad para expresar emociones. Engelhorn organiza un grupo de rescate liderado por su primer oficial Hayes y Jack y acompañado por Carl, Herb, Baxter y Preston. El grupo queda atrapado entre una manada de Brontosaurus baxteri y una manada de Venatosaurus saevidicus, similares a Utahraptor, que los persiguen. Herb y varios otros hombres mueren en la estampida resultante. Baxter y los demás regresan a la nave. Los miembros restantes del grupo continúan a través de la jungla cuando Kong ataca, haciéndolos caer en un barranco donde Carl pierde su cámara. Kong rescata a Anne de 3 Bastatosaurus rex parecidos a Tyrannosaurus y la lleva a su guarida en las montañas. El grupo de rescate restante es atacado por insectos gigantes en el barranco, lo que resulta en la muerte de Hayes y la mayor parte del grupo de rescate. Pero Preston, Carl, Jack y el aprendiz de Hayes, Jimmy, son rescatados por Baxter y Engelhorn. Jack busca a Anne solo, mientras Carl decide capturar a Kong. Jack encuentra la guarida de Kong y lo despierta accidentalmente, pero escapa con Anne, a donde la tripulación está esperando para capturar a Kong, que los persigue. Mientras Anne le ruega a la tripulación que no le hagan daño, Kong mata a varios marineros, pero es sometido cuando Carl lo noquea con cloroformo. En Nueva York, cerca de Navidad, Carl presenta Kong, la octava maravilla del mundo, en Broadway, protagonizada por Baxter y un Kong encarcelado. Anne, quien se negó a participar en la función, es interpretada por una corista anónima. Inquieto porque la corista no es Anne y por los flashes de las cámaras, Kong se libera de las cadenas, destroza el teatro y sale a las calles de Nueva York en busca de Anne, persiguiendo a Jack antes de encontrarla de nuevo. El ejército estadounidense ataca y Kong intenta salvarse a sí mismo y a Anne subiendo a la cima del Empire State Building. Llegan 6 biplanos de la Armada de los Estados Unidos. Kong derriba 3 de ellos, pero resulta mortalmente herido por los disparos de los aviones y cae del edificio tras morir. Mientras Jack llega a la azotea para consolar y abrazar a Anne, civiles, policías y soldados se reúnen alrededor del cadáver de la bestia en la calle. Un transeúnte comenta que los aviones lo derribaron. Carl se abre paso entre la multitud, echa un último vistazo al inerte Kong y, antes de alejarse, dice con tristeza: no fueron los aviones, fue la bella quien mató a la bestia. Elenco: Naomi Watts como Anne Darrow, una actriz de vaudeville con dificultades y desesperada por encontrar trabajo. Carl la conoce cuando intenta robar una manzana de un puesto de frutas. Más adelante en el viaje, se enamora de Jack y forja una relación especial con Kong. Jack Black como Carl Denham, un director de cine que obtuvo el mapa de la isla Calavera. Debido a sus deudas, Carl empieza a perder la cabeza y se obsesiona con su película hasta el punto de descuidar la seguridad. Adrien Brody como Jack Driscoll, un guionista que se enamora de Anne. Sin darse cuenta, se une al viaje cuando, mientras entrega un guion a Denham, este lo retrasa deliberadamente antes de poder desembarcar del Venture. Es el único miembro de la tripulación que coincide con Anne en que Kong debe estar tranquilo. Thomas Kretschmann como el capitán Engelhorn, el capitán alemán del Venture. Engelhorn muestra antipatía por Denham, presumiblemente debido a su naturaleza obsesiva. Colin Hanks como Preston, el neurótico pero honesto asistente personal de Denham. Jamie Bell como Jimmy, un adolescente ingenuo que fue encontrado en el Venture, salvaje y abandonado. Evan Park como Benjamin Ben Hayes, primer oficial de Engelhorn y mentor de Jimmy, quien lidera la misión de rescate de Anne debido a su entrenamiento militar y experiencia de combate adquirida durante la Primera Guerra Mundial. Lobo Chan como Choi,
el mejor amigo de Lumpy y conserje del Venture, Andy Serkis como Kong, Chororapithecus como del Gigantopithecus. Taquillas. En Norteamérica, King Kong recaudó $9,8 millones durante su estreno el miércoles y $50,1 millones en su primer fin de semana, para un total de 5 días de $66,2 millones en alrededor de 7.500 pantallas en 3.568 cines. Algunos analistas consideraron decepcionantes estas cifras iniciales, diciendo que los ejecutivos del estudio esperaban más. Hay asombros que contemplar en el nuevo King Kong de Peter Jackson, pero una secuencia relativamente sobria es la clave del éxito de la película. Kong ha capturado a Ann Darrow y la ha llevado a su percha en lo alto de la montaña. La baja sin brusquedad y luego comienza a rugir, a enseñar los dientes y a golpearse el pecho. Ann, una acróbata de vodevil desempleada, sabe instintivamente que el gorila no la amenaza, sino que intenta impresionarla comportándose como un macho alfa, el rey de la jungla. No sabe cómo reaccionaría la reina Kong, pero hace lo que puede. Realiza su rutina escénica, haciendo volteretas hacia atrás, bailando como Chaplin, haciendo malabarismos con 3 piedras. Sus instintos y empatía le son muy útiles. Los ojos de Kong se abren de par en par con curiosidad, asombro y finalmente lo que podría considerarse deleite. Desde entonces se considera el dueño y protector de la chica. Ella es como un pequeño y hermoso juguete que le han dado para sí, y en poco tiempo contemplan juntos la puesta de sol, ambos en silencio ante su majestuosidad. La escena es crucial porque elimina el elemento escalofriante de la relación gorila-chica en las 2 películas anteriores de Kong, 1933 y 1976, creando un vínculo mudo que le permite confiar en él. Cuando Jack Driscoll sube a la montaña para rescatarla, la encuentra cómodamente acurrucada en la enorme palma de Kong. En esta película, Ann y Kong se verán amenazados por dinosaurios, gusanos devoradores de hombres, murciélagos gigantes, insectos repugnantes, arañas, ametralladoras y el cuerpo aéreo del ejército, y podrían caer a la muerte en los abismos de la Isla Calavera o desde el Empire State Building. Pero Ann estará tan segura como Kong pueda, y él la protegerá incluso de su propia especie. La película sigue con mayor o menor fidelidad las líneas generales de la película original, pero este ajuste fundamental en la relación entre la bella y la bestia le da un toque de emoción, una cualidad de la que carecía la película anterior. Sí, Kong en 1933 se preocupa por su cautiva, pero ella no se preocupa tanto por él. Kong siempre fue incomprendido, pero en la película de 2005 hay alguien que lo sabe. Mientras Kong asciende por el rascacielos, Ann grita no por el gorila, sino por los ataques que sufre por parte de una sociedad que asume que debe ser destruido. La película presenta el mismo cambio con un gorila gigante que Encuentros en la tercera fase, 1977, de Spielberg, al sustituir los ataques de los años 50 a visitantes extraterrestres por un intento de comunicarse con ellos muy al estilo de los años 70, en 2005, Spielberg volvió a atacarlos en La Guerra de los Mundos. King Kong es un entretenimiento magnífico. Es como el florecimiento de todas las posibilidades del clásico original. Las computadoras se utilizan no solo para crear efectos especiales, sino también para crear estilo y belleza, para encontrar una estética que se ajuste a la historia. Y los personajes no son héroes o villanos de cartón piedra, sino individuos peculiares con personalidades peculiares. Considere la diferencia entre Robert Armstrong, 1933, y Jack Black, 2005, como Carl Denham, el director de cine que lleva a una tripulación desprevenida a la Isla Calavera. El estereotipo hollywoodense basado en Cecil B. DeMille ha sido reemplazado por uno que nos recuerda más a Orson Welles. Y en el papel protagónico de Ann Darrow, Naomi Watts expresa una gama de emociones que Fay Wray, bendita sea, nunca tuvo permitido en 1933. Nunca las damiselas han estado en mayor apuro, pero Fay Wray casi siempre tenía que gritar, mientras que Watts mira a los ojos del gorila y ve algo hermoso en ellos. Hubo un gran revuelo cuando Jackson informó a la oficina central
que su película duraría 187 minutos. Los ejecutivos tenían en mente unos 140 minutos para poder captar al público más rápidamente, a pesar de los ávidos 20 minutos de anuncios pagados que ahora les imponen. Tras ver la película, sus objeciones se apaciguaron. Sí, la película es un poco larga y podríamos prescindir de algunos monstruos y trenes elevados volcados, pero está tan bien hecha que, en realidad, solo nos quejamos de que es demasiado buena. Esta es una de las grandes epopeyas modernas. Jackson, recién salido de su trilogía de El Señor de los Anillos, sabiamente no muestra al gorila ni a las demás criaturas hasta pasada más de una hora de película. En esto, sigue a Spielberg, quien se opuso a los productores que querían que el tiburón de Tiburón apareciera prácticamente en los títulos de apertura. Hay una hora de anticipación, de música grave y siniestra, de sutiles rumores, de miradas inquietas en la niebla y gruñidos de rebelión de la tripulación antes de que el barco de vapor llegue a la isla Calavera, o, más precisamente, se estrelle contra sus escarpadas rocas en la primera de muchas secuencias de acción aterradoras. Durante ese tiempo, vemos las colas del pan y los comedores populares de la época de la Depresión, y conocemos a los héroes desempleados de la película, Anne Darrow, Watts, cuyo teatro de vodevil ha cerrado y que se enfrenta a degradarse en el burlesque, Carl Denham, Black, cuyo material para una nueva película es tan poco convincente que los patrocinadores de la película quieren venderlo como material de fondo, Jack Driscoll, Adrien Brody, un dramaturgo cuyos sueños están fuera de Broadway y que le arroja 15 páginas de un primer borrador de guión a Denham e intenta desaparecer. Todos se encuentran a bordo del vapor del capitán Engelhorn, Thomas Kretschmann, quien es persuadido a zarpar justo cuando los acreedores de Denham llegan a los muelles en patrullas. Ponen rumbo a los mares del sur, donde Denham cree que una isla inexplorada podría albergar el secreto de un éxito de taquilla. A bordo, Anne y Jack se acercan, pero no demasiado, porque la verdadera historia de amor de la película es entre la chica y el gorila. Una vez en la isla Calavera, el segundo acto de la película consiste principalmente en una serie de efectos especiales escalofriantes, con criaturas prehistóricas gigantescas persiguiendo sin cesar a los humanos, matando o devorando ocasionalmente a algún personaje secundario. Los puentes y troncos sobre abismos, tan importantes en 1933, se aprovechan aún mejor aquí, especialmente cuando varios humanos y criaturas caen por etapas desde una gran altura, reanudando su lucha mortal cada vez que pueden agarrarse a una liana, roca o árbol. Se intercalan dos historias, Anne y el simio, y todos los demás y las demás criaturas. El tercer acto regresa a Manhattan, que luce asombrosamente evocador y atmosférico. No es precisamente realista, sino más bien una ciudad de ensueño donde los elementos clave aparecen y desaparecen de la vista. Hay una escena poética en la que Kong y la niña encuentran un estanque congelado en Central Park y el gorila se deleita deslizándose sobre el hielo. Es en escenas como esta donde Andy Serkis resulta más útil como el actor que, más que interpretar a Kong, lo encarna para el equipo de efectos especiales. Él añade el lenguaje corporal. Algunos de los efectos de Manhattan no son del todo convincentes, y antes, en la isla Calavera, resulta extraño cómo los humanos que huyen parecen correr bajo los pies de los T-Rex sin ocupar el mismo espacio. Pero los efectos especiales no necesitan ser convincentes si son efectivos, y Jackson sacrifica un poco de realismo por mucho impacto y dinamismo. El ascenso final al Empire State Building es magnífico, y por una vez, el gorila parece del mismo tamaño en cada toma. Although Naomi Watts makes a splendid heroine, there have been complaints that Jack Black and Adrien Brody are not precisely hero material, nor should they be, in my opinion. They are a director and a writer. They do not require big muscles and square jaws. What they require are strong personalities that can be transformed under stress. Denham. The director clings desperately to his camera, no matter what happens to him, and Driscoll, the writer, beats a strategic retreat before essentially rewriting his personal role in his own mind. Bruce Baxter, Kyle Chandler, is an actor who plays the movie's hero, and now has to decide if he can play his role for real. And Preston, Colin Hanks, is a production assistant who,
as is often the case, would be a hero if anybody would give him a chance. The result is a surprisingly involving and rather beautiful movie, one that will appeal strongly to the primary action audience and also cross over to people who have no plans to see King Kong but will change their minds the more they hear. I think the film even has a message, and it isn't that beauty killed the beast. It's that we feel threatened by beauty, especially when it overwhelms us, and we pay a terrible price when we try to deny its essential nature and turn it into a product or a target. This is one of the year's best films. La brillantez loca y magnífica de una de las imágenes más extraordinarias del cine, la última defensa del simio gigante en lo alto del Empire State Building, proclamando un desafío condenado y contraevolutivo, es revivida de manera emocionante en la nueva versión apasionada que Peter Jackson hizo del clásico de 1933 realizado por Cooper y Schoedsack. Su Kong es un noble salvaje, una bestia anárquica, un niño herido y un ello desatado. No hay héroes alfa más alfianos que este, y al igual que su poderoso y peludo protagonista, la película de Jackson es grande, muy grande. Con más de 3 horas de duración, es casi el doble que la original, y cuenta la larga y compleja historia de cómo Carl Denham, Jack Black, un cineasta de viajes y aventuras inspirado en el propio Merian Cooper, viaja a la lejana Isla Calavera con el autor Jack Driscoll, Adrian Brody y la encantadora protagonista Anne Darrow, Naomi Watts. Allí encuentra un nido de dinosaurios y salvajes que parece sacado de Conan Doyle o Kipling, se topa con el enorme simio y en un momento de desmedida arrogancia decide traerlo de vuelta a la gran ciudad para obtener ganancias. El propio Kong está modelado por ordenador por Andy Serkis. Hay que admitir que las actuaciones de los humanos son algo exageradas y hay algunos momentos en que la narrativa se relaja un poco, sobre todo al principio, pero se necesitan estos momentos de relativa inacción para despejar el espacio en torno a esa impactante escena final, para darle el peso y el enfoque que merece, y de hecho, para despejar el espacio en torno al propio gorila de 7 metros. Es una figura desgarradora e incluso trágica. Su única compañera es una diminuta rubia que jamás podrá corresponder a su amor y no tiene una madre a la que gritarle que es el mejor del mundo. Este nuevo Kong Kong es una locura de grandeza con verdadera grandeza. En su poder, su espectáculo y su visión escalofriantemente hermosa del Nueva York de los años 30 es una cosa maravillosa. Ciertamente iguala e incluso supera todo lo que Jackson hizo en El Señor de los Anillos. Admito que cuando escuché que Jackson propuso revivir el original en su entorno del periodo de la Depresión, pensé que era una falta de coraje. El primer Kong estaba ambientado en 1933, pero hecho en 1933. Era ferozmente contemporáneo. Era la idea de una fuerza destructiva moderna poniendo en peligro los edificios de Manhattan en 2005 demasiado incómoda por razones obvias, especialmente considerando que el remake de 1976, muy deficiente, tenía al simio brillando hasta las Torres Gemelas. Tal vez. Y sin embargo, Jackson aporta tal brío, tal perfección cristalina a cada detalle de su ciudad de los años 30, que la reacción adecuada no es cavilar sino desmayarse. La otra opción interpretativa que Jackson ha decidido fríamente no abordar es convertir a su heroína, Anne Darrow, en una pariente real y explícita de Clarence Darrow, el famoso abogado que defendió el caso darwiniano en el juicio del mono 8 años antes, en 1925, dentro de la memoria viva de Estados Unidos. La coincidencia se menciona con frecuencia, y la historia de King Kong tiene una relación vívidamente satírica, aunque ambigua, con este debate aún vigente. Al intentar arrancar a Kong de su hábitat, Denham podría estar exhibiendo la transgresión del científico. Pero King Kong es tan cercano al Homo sapiens como para enamorarse morganáticamente de una humana de baja cuna. Pero su tragedia es que Anne jamás podrá ser su reina. Cuando Denham cree que puede capturar y humillar a su supermono y afirmar la primacía de la humanidad sobre este poderoso ancestro, también podría exhibir la vanidad del creacionista. Todo lo que tiene la película de 1933, Jackson lo tiene, multiplicado por 100. La aparición de dinosaurios, así como la de un simio gigante, puede parecer excesiva,
Pero la cuestión es que Kong, el viejo blandengue, tiene que rescatar a Anne de estos depredadores. Y Jackson muestra su valentía simiesca con mucha más claridad en esta versión. También restaura con alegría la famosa secuencia del Pozo de Arañas, y sus escalofriantes creaciones nos convertirán a todos en aracnofóbicos. Ninguna jaula es lo suficientemente resistente para la fuerza bruta de la película de Jackson, una musculatura que se corresponde con su ingenuo amor por la gran bestia. Al igual que su pequeña adoradora rubia, estarás en la palma de su mano. King Kong es una película épica de aventuras y monstruos de 2005, coescrita, producida y dirigida por Peter Jackson. Es la 9ª entrega de la franquicia King Kong y el segundo remake de la película de 1933 del mismo título, siendo el primero el remake de 1976. La película está protagonizada por Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. Ambientada en 1933, sigue la historia de un cineasta ambicioso y sin escrúpulos que engaña a su elenco y a la tripulación del barco contratado para viajar a la misteriosa Isla Calavera. Allí se encuentran con varias criaturas prehistóricas y un legendario gorila gigante conocido como Kong, a quien capturan y llevan a la ciudad de Nueva York. El desarrollo comenzó a principios de 1995, cuando Universal Pictures contactó a Jackson para dirigir la nueva versión de la película original de 1933. El proyecto se estancó a principios de 1997, ya que varias películas relacionadas con simios y monstruos gigantes estaban en producción en ese momento, y Jackson planeaba dirigir la serie de películas de El Señor de los Anillos. Cuando las 2 primeras películas de la trilogía de los Anillos se volvieron un éxito comercial, Universal volvió a Jackson a principios de 2003, expresando interés en reiniciar el desarrollo del proyecto, a lo que Jackson finalmente accedió. El rodaje de King Kong tuvo lugar en Nueva Zelanda desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2005. Fue la película más cara jamás producida en el momento de su estreno, ya que su presupuesto aumentó de 150 millones iniciales a 207 millones, un récord en ese momento. King Kong se estrenó en la ciudad de Nueva York el 5 de diciembre de 2005 y se estrenó en cines en Nueva Zelanda el 13 de diciembre y en los Estados Unidos el 14 de diciembre. La película recibió elogios de la crítica y finalmente apareció en varias listas de los 10 mejores para 2005. Fue elogiada por los efectos especiales, las actuaciones, el sentido del espectáculo y la comparación con el original de 1933, aunque surgieron algunas críticas por su duración de 3 horas. Fue un éxito comercial, recaudando más de $556.900.000 y se convirtió en la 4ª película más taquillera en la historia de Universal Pictures en ese momento y la 5ª película más taquillera de 2005. También generó $100 millones en ventas de DVD tras su lanzamiento en video doméstico en marzo de 2006. Ganó 3 premios de la Academia a Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Junto con la película se lanzó un videojuego que también se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Trama. En 1933, durante la Gran Depresión, la artista de vodevil de la ciudad de Nueva York, Anne Darrow, es contratada por el cineasta Carl Denham, quien atraviesa dificultades económicas, para protagonizar una película con el actor Bruce Baxter. Anne duda en unirse a la película hasta que descubre que su dramaturgo favorito, Jack Driscoll, es el guionista. El rodaje tiene lugar en el SS Venture, un pequeño carguero perteneciente a la colonia de las Indias Orientales holandesas, anclado en Surabaya bajo el mando del capitán Englehorn. Carl afirma que el Venture zarpará hacia Singapur, pero en realidad pretende filmar la misteriosa Isla Calavera. El capitán Englehorn reconsidera el viaje, impulsado por las especulaciones de su tripulación sobre los problemas que se avecinan. Durante el viaje, Anne y Jack se enamoran. El Venture recibe un mensaje de radio informando a Englehorn que hay una orden de arresto contra Carl debido a su desafío a las órdenes del estudio de César la Producción, y ordenando a Englehorn desviarse a Rangún,
pero el barco se pierde en la niebla y encalla en Skull Island. Carl y otros, incluido su equipo de filmación compuesto por el camarógrafo Herb, el asistente Preston y el operador de pértiga Mike, exploran la isla y son atacados por nativos que matan a Mike y a un tripulante. Engelhorn rescata al grupo de Carl, pero mientras todos se preparan para irse, los nativos secuestran en secreto a Anne para ofrecerla como sacrificio a Kong, un simio de 7,6 metros de altura. Jack nota la desaparición de Anne y la tripulación regresa a la isla, pero Kong huye con Anne a la jungla. Carl vislumbra a Kong y decide filmarlo. Anne conquista a Kong con sus habilidades de baile y malabarismo, y empieza a comprender su inteligencia y capacidad para expresar emociones. Engelhorn organiza un grupo de rescate, liderado por su primer oficial Hayes y Jack, y acompañado por Carl, Herb, Baxter y Preston. El grupo queda atrapado entre una manada de Brontosaurus baxteri y una manada de Venatosaurus saevidicus, similares a Utahraptor, que los persiguen. Herb y varios otros hombres mueren en la estampida resultante. Baxter y los demás regresan a la nave. Los miembros restantes del grupo continúan a través de la jungla cuando Kong ataca, haciéndolos caer en un barranco donde Carl pierde su cámara. Kong rescata a Anne de 3 Bastatosaurus rex parecidos a Tyrannosaurus y la lleva a su guarida en las montañas. El grupo de rescate restante es atacado por insectos gigantes en el barranco, lo que resulta en la muerte de Hayes y la mayor parte del grupo de rescate. Pero Preston, Carl, Jack y el aprendiz de Hayes, Jimmy, son rescatados por Baxter y Engelhorn. Jack busca a Anne solo, mientras Carl decide capturar a Kong. Jack encuentra la guarida de Kong y lo despierta accidentalmente, pero escapa con Anne, a donde la tripulación está esperando para capturar a Kong, que los persigue. Mientras Anne le ruega a la tripulación que no le hagan daño, Kong mata a varios marineros, pero es sometido cuando Carl lo noquea con cloroformo. En Nueva York, cerca de Navidad, Carl presenta Kong, la octava maravilla del mundo, en Broadway, protagonizada por Baxter y un Kong encarcelado. Anne, quien se negó a participar en la función, es interpretada por una corista anónima. Inquieto porque la corista no es Anne, y por los flashes de las cámaras, Kong se libera de las cadenas, destroza el teatro y sale a las calles de Nueva York en busca de Anne, persiguiendo a Jack antes de encontrarla de nuevo. El ejército estadounidense ataca, y Kong intenta salvarse a sí mismo y a Anne subiendo a la cima del Empire State Building. Llegan 6 biplanos de la Armada de los Estados Unidos. Kong derriba 3 de ellos, pero resulta mortalmente herido por los disparos de los aviones y cae del edificio tras morir. Mientras Jack llega a la azotea para consolar y abrazar a Anne, civiles, policías y soldados se reúnen alrededor del cadáver de la bestia en la calle. Un transeúnte comenta que los aviones lo derribaron. Carl se abre paso entre la multitud, echa un último vistazo al inerte Kong y, antes de alejarse, dice con tristeza: "No fueron los aviones, fue la bella quien mató a la bestia". Elenco: Naomi Watts como Anne Darrow, una actriz de vodevil con dificultades y desesperada por encontrar trabajo. Carl la conoce cuando intenta robar una manzana de un puesto de frutas. Más adelante en el viaje, se enamora de Jack y forja una relación especial con Kong. Jack Black como Carl Denham, un director de cine que obtuvo el mapa de la Isla Calavera. Debido a sus deudas, Carl empieza a perder la cabeza y se obsesiona con su película hasta el punto de descuidar la seguridad. Adrien Brody como Jack Driscoll, un guionista que se enamora de Anne. Sin darse cuenta, se une al viaje cuando, mientras entrega un guion a Denham, este lo retrasa deliberadamente antes de poder desembarcar del Venture. Es el único miembro de la tripulación que coincide con Anne en que Kong debe estar tranquilo. Thomas Kretschmann como el capitán Engelhorn, el capitán alemán del Venture. Engelhorn muestra antipatía por Denham, presumiblemente debido a su naturaleza obsesiva. Colin Hanks como Preston, el neurótico pero honesto asistente personal de Denham. Jamie Bell como Jimmy, un adolescente ingenuo que fue encontrado en el Venture, salvaje y abandonado. Evan Park como Benjamin Ben Hayes, primer oficial de Engelhorn y mentor de Jimmy, quien lidera la misión de rescate de Anne
debido a su entrenamiento militar y experiencia de combate adquirida durante la Primera Guerra Mundial. Lobo Chan como Choi, el mejor amigo de Lumpy y conserje del Venture. Andy Serkis como Kong. Chororapithecus como del Gigantopithecus. Taquillas. En Norteamérica, King Kong recaudó $9,8 millones durante su estreno el miércoles y $50,1 millones en su primer fin de semana, para un total de 5 días de $66,2 millones en alrededor de 7.500 pantallas en 3.568 cines. Algunos analistas consideraron decepcionantes estas cifras iniciales, diciendo que los ejecutivos del estudio esperaban más. Hay asombros que contemplar en el nuevo King Kong de Peter Jackson, pero una secuencia relativamente sobria es la clave del éxito de la película. Kong ha capturado a Ann Darrow y la ha llevado a su percha en lo alto de la montaña. La baja sin brusquedad y luego comienza a rugir, a enseñar los dientes y a golpearse el pecho. Ann, una acróbata de vodevil desempleada, sabe instintivamente que el gorila no la amenaza, sino que intenta impresionarla comportándose como un macho alfa, el rey de la jungla. No sabe cómo reaccionaría la reina Kong, pero hace lo que puede. Realiza su rutina escénica, haciendo volteretas hacia atrás, bailando como Chaplin, haciendo malabarismos con 3 piedras. Sus instintos y empatía le son muy útiles. Los ojos de Kong se abren de par en par con curiosidad, asombro y finalmente lo que podría considerarse deleite. Desde entonces se considera el dueño y protector de la chica. Ella es como un pequeño y hermoso juguete que le han dado para sí, y en poco tiempo contemplan juntos la puesta de sol, ambos en silencio ante su majestuosidad. La escena es crucial porque elimina el elemento escalofriante de la relación gorila-chica en las 2 películas anteriores de Kong, 1933 y 1976, creando un vínculo mudo que le permite confiar en él. Cuando Jack Driscoll sube a la montaña para rescatarla, la encuentra cómodamente acurrucada en la enorme palma de Kong. En esta película, Ann y Kong se verán amenazados por dinosaurios, gusanos devoradores de hombres, murciélagos gigantes, insectos repugnantes, arañas, ametralladoras y el cuerpo aéreo del ejército, y podrían caer a la muerte en los abismos de la Isla Calavera o desde el Empire State Building. Pero Ann estará tan segura como Kong pueda, y él la protegerá incluso de su propia especie. La película sigue con mayor o menor fidelidad las líneas generales de la película original, pero este ajuste fundamental en la relación entre la bella y la bestia le da un toque de emoción, una cualidad de la que carecía la película anterior. Sí, Kong en 1933 se preocupa por su cautiva, pero ella no se preocupa tanto por él. Kong siempre fue incomprendido, pero en la película de 2005 hay alguien que lo sabe. Mientras Kong asciende por el rascacielos, Ann grita no por el gorila, sino por los ataques que sufre por parte de una sociedad que asume que debe ser destruido. La película presenta el mismo cambio con un gorila gigante que Encuentros en la tercera fase, 1977, de Spielberg, al sustituir los ataques de los años 50 a visitantes extraterrestres por un intento de comunicarse con ellos muy al estilo de los años 70, en 2005, Spielberg volvió a atacarlos en La Guerra de los Mundos. King Kong es un entretenimiento magnífico. Es como el florecimiento de todas las posibilidades del clásico original. Las computadoras se utilizan no solo para crear efectos especiales, sino también para crear estilo y belleza, para encontrar una estética que se ajuste a la historia. Y los personajes no son héroes o villanos de cartón piedra, sino individuos peculiares con personalidades peculiares. Considere la diferencia entre Robert Armstrong, 1933, y Jack Black, 2005, como Carl Denham, el director de cine que lleva a una tripulación desprevenida a la Isla Calavera. El estereotipo hollywoodense basado en Cecil B. DeMille ha sido reemplazado por uno que nos recuerda más a Orson Welles. Y en el papel protagónico de Ann Darrow, Naomi Watts expresa una gama de emociones que Fay Wray, bendita sea, nunca tuvo permitido en 1933. Nunca las damiselas han estado en mayor apuro, pero Fay Wray casi siempre tenía que gritar,
mientras que Watts mira a los ojos del gorila y ve algo hermoso en ellos. Hubo un gran revuelo cuando Jackson informó a la oficina central que su película duraría 187 minutos. Los ejecutivos tenían en mente unos 140 minutos para poder captar al público más rápidamente, a pesar de los ávidos 20 minutos de anuncios pagados que ahora les imponen. Tras ver la película, sus objeciones se apaciguaron. Sí, la película es un poco larga y podríamos prescindir de algunos monstruos y trenes elevados volcados, pero está tan bien hecha que, en realidad, solo nos quejamos de que es demasiado buena. Esta es una de las grandes epopeyas modernas. Jackson, recién salido de su trilogía de El Señor de los Anillos, sabiamente no muestra al gorila ni a las demás criaturas hasta pasada más de una hora de película. En esto, sigue a Spielberg, quien se opuso a los productores que querían que el tiburón de Tiburón apareciera prácticamente en los títulos de apertura. Hay una hora de anticipación, de música grave y siniestra, de sutiles rumores, de miradas inquietas en la niebla y gruñidos de rebelión de la tripulación antes de que el barco de vapor llegue a la isla Calavera, o, más precisamente, se estrelle contra sus escarpadas rocas en la primera de muchas secuencias de acción aterradoras. Durante ese tiempo, vemos las colas del pan y los comedores populares de la época de la Depresión, y conocemos a los héroes desempleados de la película, Anne Darrow, Watts, cuyo teatro de vodevil ha cerrado y que se enfrenta a degradarse en el burlesque, Carl Denham, Black, cuyo material para una nueva película es tan poco convincente que los patrocinadores de la película quieren venderlo como material de fondo, Jack Driscoll, Adrien Brody, un dramaturgo cuyos sueños están fuera de Broadway y que le arroja 15 páginas de un primer borrador de guión a Denham e intenta desaparecer. Todos se encuentran a bordo del vapor del capitán Engelhorn, Thomas Kretschmann, quien es persuadido a zarpar justo cuando los acreedores de Denham llegan a los muelles en patrullas. Ponen rumbo a los mares del sur, donde Denham cree que una isla inexplorada podría albergar el secreto de un éxito de taquilla. A bordo, Anne y Jack se acercan, pero no demasiado, porque la verdadera historia de amor de la película es entre la chica y el gorila. Una vez en la isla Calavera, el segundo acto de la película consiste principalmente en una serie de efectos especiales escalofriantes, con criaturas prehistóricas gigantescas persiguiendo sin cesar a los humanos, matando o devorando ocasionalmente a algún personaje secundario. Los puentes y troncos sobre abismos, tan importantes en 1933, se aprovechan aún mejor aquí, especialmente cuando varios humanos y criaturas caen por etapas desde una gran altura, reanudando su lucha mortal cada vez que pueden agarrarse a una liana, roca o árbol. Se intercalan dos historias, Anne y el simio, y todos los demás y las demás criaturas. El tercer acto regresa a Manhattan, que luce asombrosamente evocador y atmosférico. No es precisamente realista, sino más bien una ciudad de ensueño donde los elementos clave aparecen y desaparecen de la vista. Hay una escena poética en la que Kong y la niña encuentran un estanque congelado en Central Park y el gorila se deleita deslizándose sobre el hielo. Es en escenas como esta donde Andy Serkis resulta más útil como el actor que, más que interpretar a Kong, lo encarna para el equipo de efectos especiales. Él añade el lenguaje corporal. Algunos de los efectos de Manhattan no son del todo convincentes, y antes, en la isla Calavera, resulta extraño cómo los humanos que huyen parecen correr bajo los pies de los T-Rex sin ocupar el mismo espacio. Pero los efectos especiales no necesitan ser convincentes si son efectivos, y Jackson sacrifica un poco de realismo por mucho impacto y dinamismo. El ascenso final al Empire State Building es magnífico, y por una vez, el gorila parece del mismo tamaño en cada toma. Although Naomi Watts makes a splendid heroine, there have been complaints that Jack Black and Adrien Brody are not precisely hero material, nor should they be, in my opinion. They are a director and a writer. They do not require big muscles and square jaws. What they require are strong personalities that can be transformed under stress. Denham. The director clings desperately to his camera, no matter what happens to him, and Driscoll, the writer, beats a strategic retreat before essentially rewriting his personal role in his own mind. Bruce Baxter, Kyle Chandler, is an actor who plays the movie's hero.
and now has to decide if he can play his role for real. And Preston, Colin Hanks, is a production assistant who, as is often the case, would be a hero if anybody would give him a chance. The result is a surprisingly involving and rather beautiful movie, one that will appeal strongly to the primary action audience, and also cross over to people who have no plans to see King Kong, but will change their minds the more they hear. I think the film even has a message, and it isn't that beauty killed the beast. It's that we feel threatened by beauty, especially when it overwhelms us, and we pay a terrible price when we try to deny its essential nature and turn it into a product or a target. This is one of the year's best films. La brillantez loca y magnífica de una de las imágenes más extraordinarias del cine, la última defensa del simio gigante en lo alto del Empire State Building, proclamando un desafío condenado y contraevolutivo, es revivida de manera emocionante en la nueva versión apasionada que Peter Jackson hizo del clásico de 1933 realizado por Cooper y Schoedsack. Su Kong es un noble salvaje, una bestia anárquica, un niño herido y un ello desatado. No hay héroes alfa más alfianos que este, y al igual que su poderoso y peludo protagonista, la película de Jackson es grande, muy grande. Con más de 3 horas de duración, es casi el doble que la original, y cuenta la larga y compleja historia de cómo Carl Denham, Jack Black, un cineasta de viajes y aventuras inspirado en el propio Merian Cooper, viaja a la lejana Isla Calavera con el autor Jack Driscoll, Adrien Brody y la encantadora protagonista Anne Darrow, Naomi Watts. Allí encuentra un nido de dinosaurios y salvajes que parece sacado de Conan Doyle o Kipling, se topa con el enorme simio y en un momento de desmedida arrogancia decide traerlo de vuelta a la gran ciudad para obtener ganancias. El propio Kong está modelado por ordenador por Andy Serkis. Hay que admitir que las actuaciones de los humanos son algo exageradas y hay algunos momentos en que la narrativa se relaja un poco, sobre todo al principio, pero se necesitan estos momentos de relativa inacción para despejar el espacio en torno a esa impactante escena final, para darle el peso y el enfoque que merece, y de hecho, para despejar el espacio en torno al propio gorila de 7 metros. Es una figura desgarradora e incluso trágica. Su única compañera es una diminuta rubia que jamás podrá corresponder a su amor y no tiene una madre a la que gritarle que es el mejor del mundo. Este nuevo Kong Kong es una locura de grandeza con verdadera grandeza. En su poder, su espectáculo y su visión escalofriantemente hermosa del Nueva York de los años 30 es una cosa maravillosa. Ciertamente iguala e incluso supera todo lo que Jackson hizo en El Señor de los Anillos. Admito que cuando escuché que Jackson propuso revivir el original en su entorno del periodo de la Depresión, pensé que era una falta de coraje. El primer Kong estaba ambientado en 1933, pero hecho en 1933. Era ferozmente contemporáneo. Era la idea de una fuerza destructiva moderna poniendo en peligro los edificios de Manhattan en 2005 demasiado incómoda por razones obvias, especialmente considerando que el remake de 1976, muy deficiente, tenía al simio brillando hasta las Torres Gemelas. Tal vez. Y sin embargo, Jackson aporta tal brío, tal perfección cristalina a cada detalle de su ciudad de los años 30, que la reacción adecuada no es cavilar sino desmayarse. La otra opción interpretativa que Jackson ha decidido fríamente no abordar es convertir a su heroína, Anne Darrow, en una pariente real y explícita de Clarence Darrow, el famoso abogado que defendió el caso darwiniano en el juicio del mono 8 años antes, en 1925, dentro de la memoria viva de Estados Unidos. La coincidencia se menciona con frecuencia, y la historia de King Kong tiene una relación vívidamente satírica, aunque ambigua, con este debate aún vigente. Al intentar arrancar a Kong de su hábitat, Denham podría estar exhibiendo la transgresión del científico, pero King Kong es tan cercano al Homo sapiens como para enamorarse morganáticamente de una humana de baja cuna. Pero su tragedia es que Anne jamás podrá ser su reina. Cuando Denham cree que puede capturar y humillar a su supermono y afirmar la primacía de la humanidad sobre este poderoso ancestro, también podría exhibir la vanidad del creacionista. Todo lo que tiene la película de 1933, Jackson lo tiene.
multiplicado por 100. La aparición de dinosaurios, así como la de un simio gigante, puede parecer excesiva, pero la cuestión es que Kong, el viejo blandengue, tiene que rescatar a Anne de estos depredadores. Y Jackson muestra su valentía simiesca con mucha más claridad en esta versión. También restaura con alegría la famosa secuencia del Pozo de Arañas, y sus escalofriantes creaciones nos convertirán a todos en aracnofóbicos. Ninguna jaula es lo suficientemente resistente para la fuerza bruta de la película de Jackson, una musculatura que se corresponde con su ingenuo amor por la gran bestia. Al igual que su pequeña adoradora rubia, estarás en la palma de su mano.